Hola, muy buenas tardes. Como les comentaba el maestro Sergio, mi nombre es Alejandra Cano y hoy les voy a hablar un poco acerca del interrogatorio clínico. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, creo que sí. Ok. La siguiente, por favor. El objetivo de esta ponencia es revisar los aspectos metodológicos más relevantes del interrogatorio clínico y las formas de realizarlo para que el personal de salud de primer nivel de atención lo incorpore a su actividad diaria. En este tiempo vamos a estar revisando este contenido, definiciones importantes para elaborar el interrogatorio clínico, las generalidades del interrogatorio, cuáles son los tipos, su estructura y les vamos a hablar de algunas consideraciones que deben de tener en cuenta para realizar el interrogatorio. ¿Sí? Ok, bueno. Antes de empezar a hablar de la definición del interrogatorio, es necesario que tengan presente otros conceptos claves. Como el doctor Rosbel les comentaba, esto es un seminario permanente de medicina general. Entonces, estos temas ya se tocaron en sesiones anteriores y van a tener una continuidad. En la sesión pasada se les habló un poco acerca del expediente clínico y ya también se les ha hablado de la historia clínica, pero vamos a hacer un repaso de estos términos. El expediente clínico es un documento médico legal obligatorio y necesario en el desarrollo de las prácticas de atención sanitaria de las personas. Se trata de un conjunto único de información, datos personales de un paciente que puede estar integrado por diversos documentos. Estos documentos pueden ser escritos, gráficos, imágenes, documentos electrónicos, pueden contener discos, dependiendo de la capacidad que tenga el centro donde se otorgue la atención, es cómo se va a ir a integrar este expediente clínico. Recuerden que puede ser un expediente hecho de manera manual o puede ser un expediente clínico electrónico. Existen múltiples actividades que debe de ejecutar el médico que le presta atención en primer nivel y también médicos de segundo y tercer nivel. Pero una de las más importantes es la redacción de la historia clínica. La historia clínica forma parte del expediente clínico y es un documento que incluye las características de la enfermedad que nos describen las personas. Ahí van a estar hallazgos semiológicos, la configuración de los síndromes, medidas diagnósticas y terapéuticas empleadas para la atención de la persona. Recuerden que en nuestro país toda la información que debe de contener el expediente clínico está regida por una norma oficial que es la 004, que establece los criterios científicos, tecnológicos, administrativos que son obligatorios para la elaboración, la integración y el uso de este archivo. Ok. Bueno, otras de las definiciones importantes para que ustedes puedan hacer el interrogatorio es tener claro qué es la semiología. La semiología es la rama de la medicina que se ocupa de identificar las diversas manifestaciones de la enfermedad. Se divide en dos ramas, en la semiotecnia y la clínica propedéutica. En la primera nos referimos a la búsqueda de los síntomas y en la segunda estamos hablando de la enseñanza preoperatoria destinada a reunir e interpretar los signos y síntomas para que se pueda llegar a un diagnóstico. Entonces, un síntoma es la manifestación subjetiva de la enfermedad. Esto quiere decir que el síntoma solamente es percibido por la persona y el médico solo puede descubrir lo que siente la persona a través del interrogatorio. Ejemplos de síntomas son el dolor, la cefalea, aquí también vemos en la imagen la sudoración abundante, bueno, ese es un signo, el dolor de cabeza es un síntoma, dolor de huesos es un síntoma, puntos rojos en la piel es un signo, palidez es un signo, el cansancio es un síntoma, sangrado por la nariz es un signo, crecimiento del abdomen es un signo, el mareo es un síntoma. Entonces, va a haber una diferencia en lo que el paciente nos menciona que siente y lo que el médico puede observar durante la exploración.
Entonces, un signo es una manifestación objetiva de la enfermedad que se descubre por el médico mediante el examen físico o los métodos complementarios de diagnóstico. Aquí nos referimos a los métodos complementarios de diagnóstico que podemos identificar que la persona que acude a consulta llega con algún laboratorio y podemos ver que tiene hiperglucemia, o durante la exploración física, en la toma de la tensión arterial, puede tener la TA elevada. Eso sería un signo. Algunos de los signos pueden ser percibidos por la misma persona y así se transforman en un motivo de consulta. Ok. El síndrome es un conjunto de síntomas y signos relacionados entre sí, es decir, tienen una fisiopatología en común y obedecen a diferentes etiologías. Cuando un conjunto de signos y síntomas obedecen a una misma causa, es cuando se constituye una enfermedad. Ok. A lo largo de su práctica clínica, van a ir tomando más experiencia al realizar el interrogatorio o la anamnesis. El interrogatorio también se conoce como anamnesis. Y también adquirirán mayores habilidades al realizar la exploración física. Así, con el tiempo, las hipótesis sobre el diagnóstico serán cada vez más sencillas. El interrogatorio, los autores lo definen de diferentes formas. Yo les voy a presentar aquí 3 definiciones acerca del interrogatorio. La primera de ellas es que el interrogatorio es el proceso que se ejecuta para identificar al individuo, conocer sus dolencias, obtener una retrospectiva de él y determinar los elementos familiares, ambientales y personales relevantes que se relacionan con su estado de salud. La siguiente es que el interrogatorio es una conversación con la persona que acude por la atención a través de una entrevista dirigida por el personal de salud y a su vez aporta datos subjetivos sobre el estado de salud de la persona que acudió a la consulta. Ok. También podemos hablar de que existen diferentes tipos de interrogatorios. El interrogatorio implica la capacidad para formular preguntas, también se deben de tener conocimientos acerca de las patologías, sobre la clínica, sobre la terapéutica. El personal de salud debe de tener capacidad de raciocinio y de comunicación para realizarlos. Entonces, en los diferentes tipos de interrogatorios, se podría decir que el más útil es el interrogatorio directo, que es donde el clínico se dirige a la persona que solicita la atención médica y es el más ilustrativo, ya que pues estamos hablando con la persona que está sintiendo las molestias, que está acudiendo a la consulta y no hay mejor informante que la persona que está padeciendo la enfermedad. En el caso del interrogatorio indirecto, se puede hacer a terceras personas, pero esto es debido a condiciones especiales del paciente. Por ejemplo, si se trata de un recién nacido o de un lactante, pues generalmente son llevados a consultas por sus madres. Una persona adulta mayor que vive con deterioro cognitivo también generalmente acudirá acompañado a las consultas, o una persona que se encuentra en estado crítico, pues tampoco podrá darnos información y tendremos que recurrir a las terceras personas. El último tipo de interrogatorio es el mixto. Aquí se obtiene información de la persona que acude para recibir la atención y por una tercera persona. Por ejemplo, cuando una pareja va a control prenatal y va acompañada o sea, va la pareja. O también cuando pueden ser niños en edad escolar, acompañados de su madre, también podemos tomarnos el tiempo de interrogar al niño o a la niña y también escuchar la narración de la madre. La siguiente. Ok, bueno, ahora vamos a hablar un poco acerca de las generalidades del interrogatorio.
Realmente no existe un machote o un formato único para realizar el interrogatorio, pero sí debe de ser un proceso ordenado, es decir, debe de tener una secuencia lógica que permita obtener toda la información para que el diagnóstico sea acertado. En el caso de la secuencia, tradicionalmente la información se organiza en informantes, datos de identificación, el padecimiento actual, antecedentes personales, antecedentes familiares, la historia psicosocial y el interrogatorio por aparatos y sistemas. Pero les digo, no hay un formato único del interrogatorio, pero sí es indispensable que lleve una secuencia lógica. En el caso de la extensión del interrogatorio o el límite de cada apartado, pues tampoco existe un parámetro que nos mencione qué tan extensa debe ser la historia. Muchas personas consideran que entre más exhaustiva y más largo sea el interrogatorio, será mejor. Pero la realidad es que la historia, el interrogatorio debe de corresponder con el valor que se le da a cada síntoma. Va a depender de la necesidad de las personas y del tipo de asistencia que se requiere. Porque, por ejemplo, si es una persona que llega a la consulta por primera vez, quizás vamos a necesitar más tiempo para realizar esta actividad que si es un paciente de seguimiento al cual ya conocemos, ya tenemos su historial clínico y estamos haciendo notas de seguimiento. También si es un paciente que acude a consulta por una urgencia, pues realmente no podemos dedicar tanto tiempo a realizar el interrogatorio y quizás tengamos que enfocarnos primero en la atención que se le debe de dar. La siguiente. Ok, entonces, ¿cómo podemos determinar el alcance de la evaluación? Lo que debemos de hacer, muchas veces nos preguntamos, y sobre todo cuando estamos iniciando en la carrera, ¿cuánto debo de hacer? ¿Qué tanto debo de escribir en el interrogatorio? Estoy preguntándole todo lo que el libro me decía que debía de preguntar. Entonces, les mencionaba, hay dos tipos de evaluación, una evaluación completa y una evaluación dirigida. Entonces, nosotros vamos a adaptar el alcance del interrogatorio o de la anamnesis y de la exploración física a la situación concreta a la que nos estamos enfrentando. Debemos considerar la magnitud y la gravedad de los problemas de la persona, el grado de profundidad al que creemos que será necesario llegar, la situación clínica de la persona, como les decía, si es un paciente que está ingresando al centro de atención o si es un paciente ambulatorio, si la asistencia es general o si va a ser asistencia especializada y el tiempo que tenemos disponible para realizar esta actividad. Generalmente como les mencionaba, cuando se atiende por primera vez en la consulta o en el hospital a una persona, se optará por una evaluación completa que abarque todos los elementos de la historia clínica y se realizará también una exploración física exhaustiva. Pero, no obstante, en muchas situaciones es preferible una evaluación que sea dirigida y más flexible. Es decir, que esté orientada al problema por el cual acude la persona a la consulta. Y pues, como les decía, sobre todo en pacientes que ya conocemos, es más sencillo realizar el interrogatorio porque ya conocemos su situación y solamente estamos dando seguimiento a su caso. Aquí podemos ver las diferencias entre la evaluación completa y la evaluación dirigida. Generalmente la evaluación completa va a ser apropiada para nuevos pacientes en la consulta o en el hospital. Va a proporcionar conocimientos fundamentales y personalizados del paciente. Va a reforzar la relación entre el médico y el paciente debido a que vamos a pasar más tiempo con la persona y podemos llegar a conocerlo mejor.
También va a ayudar a identificar o descartar causas somáticas relacionadas con las preocupaciones de la persona. Va a proporcionar una base para futuras evaluaciones, a crear una plataforma para la promoción de la salud mediante la educación y el asesoramiento, y va a fomentar la competencia en las destrezas fundamentales de la exploración física. Esto es cuando, recuerden, realizar una evaluación completa siempre que estén viendo a una persona por primera vez. Y en el caso de la evaluación dirigida, esta va a ser más adecuada para pacientes que ya son conocidos, en particular si es una revisión o también si es una asistencia urgente, es lo ideal una evaluación dirigida. Aquí se consideran las preocupaciones, los síntomas selectivos, se abordan síntomas que están restringidos a un sistema corporal concreto y se basa en métodos de exploración pertinentes para una evaluación que sea precisa y cuidadosa. Y esas serían las características de la evaluación dirigida. Otras de las características que debe de tener el interrogatorio es que debe de ser adecuado al tipo de persona que acude a la atención. Se debe identificar si la persona que está acudiendo a la consulta es una persona desconfiada, si es tímida, si es sugestionable, si es muy platicadora, cuáles son sus creencias. Porque si es una persona desconfiada, pues entonces nosotros vamos a tener el deber de infundir confianza en esta persona. Y si empieza a hablar mucho, pues también tenemos que considerar que generalmente estamos en centros de atención donde hay una gran demanda y que tenemos que atender a otras personas. Entonces es necesario considerar los tiempos que tenemos disponibles, pero aún así dándole una atención de calidad a la persona. O sea, solo es cuestión de optimizar nuestros tiempos. También, si vemos que la persona es tímida, debemos de intentar ser cordiales con ella y utilizar palabras que se adecúen a su cultura para que se sienta más cómodo al momento de que está solicitando la atención. Muchas veces cuando estamos en la consulta, si la persona es tímida o retraída, es complicado que nos mencione el motivo por el que realmente acude a solicitar la atención. Entonces, ahí sí tenemos que tomar el tiempo para que la persona entre en confianza. Y también, si el paciente es lo que les decía, sugestionable, es importante evitar utilizar preguntas que puedan invitarlo a darnos un síntoma que nosotros creemos que él tiene. Por ejemplo, yo no le puedo preguntar a la persona, ¿y te duele la cabeza? Tienes cara de que te duele la cabeza. Ya, o sea, lo ideal es iniciar siempre con preguntas abiertas donde ustedes inviten a las personas a decirnos, a decirles cómo se siente, qué lo trajo a la consulta, cuál es el motivo por el que vino hoy. O sea, son preguntas abiertas para que él nos empiece a narrar la historia y cómo ha ido evolucionando. Cuando él ya sugiera los síntomas, pues ya podemos empezar a hacer un interrogatorio más dirigido. El lenguaje en el interrogatorio debe ser sencillo y claro. Debemos de evitar utilizar términos médicos. Las preguntas que se deben de realizar, como les decía, no deben de sugerir respuestas y siempre que hagamos una pregunta debemos de confirmar que la persona está entendiendo lo que le estamos preguntando. Por esto es importante igual que nos adaptemos al grado de estudios y de conocimientos de la persona. Y esto lo sabremos desde que observamos a la persona y en su ficha de identificación cuando le preguntamos estos datos. Aún así, todos los datos que le estamos preguntando al paciente durante el interrogatorio van a ser reportados en el expediente y nosotros podemos decidir si el padecimiento actual lo redactamos
textualmente como el paciente nos narró el motivo de consulta o si queremos utilizar los términos médicos. Pero al momento de hacer las preguntas, nosotros no debemos de utilizarlos. Solamente pueden asentar en el documento, pero cuando nosotros estamos haciendo el interrogatorio, tenemos que intentar ser lo más claros posibles. Siguiente. Ok. Sí. Estas son las etapas básicas para realizar el interrogatorio. La primera es la etapa de preparación. Antes de atender a las personas, debemos de tener un ambiente adecuado para la entrevista. Hacer una revisión igual sobre el registro médico y sobre los datos de identificación. Esto va a mostrarle a la persona interés y cortesía y el deseo que tenemos como personal de salud de ser útiles para hacerlo sentir mejor. Quizás no siempre tengamos la mejor infraestructura en los centros de salud o en los hospitales, pero siempre podemos mantener un espacio limpio, un espacio ordenado y la manera en la que recibimos a la persona. Debemos de conocer el nombre del paciente y mostrar interés en lo que en el padecimiento por el cual él está acudiendo a solicitar la ayuda. La siguiente etapa es la recepción. Como les decía, se debe de iniciar con un saludo cordial y personalizado. Generalmente cuando acuden a la atención se lleva un registro, una lista de las personas que están esperando para ser atendidas. Lo ideal es que nosotros conozcamos el nombre de la persona desde antes que él entra a la consulta y debe de hacerse un uso apropiado de los nombres de las personas y no se deben de utilizar términos despersonalizadores. Esto igual es muy común. Estamos acostumbrados siempre a escuchar en los hospitales cómo le dicen a los pacientes, pacientitos, pásame al abuelito, o ya mándame al crónico, ya mándame al diabético. Esto intenten no hacerlo nunca. Lo ideal es que ustedes conozcan el nombre de su paciente y que siempre se refieran hacia él con respeto. Entonces, igual, si van a estar atendiendo a personas que viven con enfermedades crónicas, intenten siempre utilizar ya estos nuevos términos, ya persona diabética, persona, no sé, hipertenso, esos términos ya no se utilizan. Ok, es importante que nosotros durante el interrogatorio tengamos habilidades comunicativas para realizarlo. Siempre debemos de favorecer la comunicación a través de las expresiones. No solamente importa lo que decimos, sino cómo nos movemos, los gestos que hacemos. Se debe demostrar una expresión facial agradable que denote motivación al interactuar y que facilite el diálogo con la persona. Debemos mostrarnos profesionales. Siempre es importante el saludo, darle los buenos días o las buenas tardes. Y en tiempos donde no teníamos COVID, se podía darle la mano a las personas. Ahora, por favor, no, sana distancia. Pero siempre mantengan esta relación cordial con su paciente. Como les decía, es importante presentarse. El médico le debe de decir al paciente su nombre y si no tuvimos la oportunidad de revisar el registro de la hoja de consulta, pues en el momento en el que el paciente entra al consultorio, es necesario preguntarle, ¿tú cómo te llamas? También se le debe de introducir a la entrevista, se le debe de explicar al paciente la importancia de su colaboración y por qué vamos a obtener esta información relevante y por qué es necesaria hacer todas estas preguntas y así poder llegar a un diagnóstico. Debemos de adecuar el lenguaje al nivel cultural del paciente, se debe de usar un vocabulario que no incluya los tecnicismos,
Durante la presentación y toma de los datos generales del paciente, el médico se va a dar una idea del nivel cultural y de cómo se debe de comunicar con el paciente. ¿Ok? Se deben de realizar preguntas abiertas oportunas. Las preguntas iniciales van a ser siempre para obtener la información y el rumbo que vamos a seguir en el interrogatorio. Son algunos ejemplos que ya les había mencionado de preguntas abiertas, son cuál es el motivo por el que vino a la consulta, a qué se debe su visita, en qué lo podemos ayudar, cuénteme cómo se siente. También está permitido interrumpir al paciente si es necesario. Si nosotros vemos que él nos está dando una narración clara acerca del padecimiento y está explicándonos sus síntomas, y en algún punto tenemos una duda de cuándo iniciaron, cuál fue la intensidad del síntoma, la localización del síntoma, cómo evolucionó, podemos detener al paciente para que nos explique esto y obtener más información sobre su padecimiento. También es importante, como les decía, realizar gesticulaciones apropiadas. Se debe de demostrar respeto a la persona, respetar sus creencias, sus ideales políticos, sus preferencias sexuales, sus preferencias culturales, y prácticamente debemos de aceptar a nuestro paciente tal y como es. No debemos, si él nos da información acerca de alguno de estas dimensiones que les mencioné, nosotros no podemos hacer una burla, reírnos, enojarnos por sus preferencias. Debemos de utilizar un tono de voz adecuado. A veces tenemos en consulta a personas mayores y hablamos muy bajito y entonces para ellos es difícil escucharnos. O luego hay personas que tenemos la voz muy fuerte y los pacientes creen que los estamos regañando. Entonces, como que siempre intenten modular su voz. Y ya también les había mencionado, regular el tiempo de duración de la entrevista. Esto, ni todos los pacientes, ni todas las situaciones de atención de salud van a requerir el mismo tiempo. Cada persona es un caso diferente y se debe de evaluar de acuerdo a sus necesidades. Y la última etapa básica del interrogatorio es el desarrollo. Esta se efectúa para delimitar el motivo de la consulta. Aquí se debe de escuchar atentamente. Generalmente ahí buscamos las pistas sobre los síntomas, las emociones, los hechos, relaciones importantes, y luego ya se procede a efectuar las preguntas dirigidas. Frecuentemente en la anamnesis existe una primera fase donde el entrevistador se orienta para proceder al examen físico de cada área y así poder aclarar, descartar o confirmar las impresiones provocadas cuando nos contó su motivo de consulta. Siempre que terminemos estas primeras etapas del interrogatorio, incluso si ya pasamos a la exploración física, siempre podremos regresar a la etapa del interrogatorio, porque cuando empecemos a explorar a la persona vamos a encontrar signos que quizás la persona no nos mencionó cuando nos estaba narrando su problema, y pues podemos seguir haciendo el interrogatorio sobre estos hallazgos. Ahorita vamos a empezar con la parte de la estructura del interrogatorio. Esto es un poquito, es mucha teoría. Como les decía, hay muchos autores que consideran que entre más extenso y exhaustivo sea el interrogatorio, va a tener mayor utilidad. Aquí les voy a ir mostrando lo que incluye un interrogatorio extenso, pero como les mencioné, ustedes se tienen que adaptar a sus tiempos y ya decidirán si hacen una evaluación completa o una dirigida. Lo primero que encontramos en la estructura del interrogatorio es la fecha y la hora de la anamnesis. Siempre se debe de documentar la hora en que se evalúa a la persona, sobre todo cuando son casos de urgencia o casos en hospitales,
Recuerden que el interrogatorio es la primera parte de la historia clínica y que forma parte del expediente clínico. Y esto es un documento médico legal que a fin de cuentas nos puede respaldar en una situación donde haya algún problema legal con las personas. Otro dato que se debe de registrar es el nombre del informante. Se debe de colocar su nombre completo y, como les decía, existen 3 tipos de interrogatorios: el directo, el indirecto y el mixto. Entonces, siempre si hubieron 1, 2, 3 o más informantes, es necesario que coloquen los nombres completos de las personas que les dan la información. Después va la ficha de identificación. La ficha de identificación incluye el nombre y los apellidos, la edad, el sexo, la dirección del paciente, su lugar de nacimiento, su estado civil, su escolaridad, la ocupación, su grupo étnico, religión, situación socioeconómica, entre otros. Les digo, no existe un machote como tal o un formato único de historia. Algunas fichas de identificación solicitan más datos que otras, pero sí es importante conocer estos datos porque, por ejemplo, el lugar de residencia me va a ayudar a identificar ciertas enfermedades que predominan en algunas zonas del país. Su situación socioeconómica está ligada a la posibilidad de acceder a ciertos servicios o a la atención de prevención, tratamiento o rehabilitación de ciertas enfermedades. El tipo de vivienda y los servicios que posee me pueden orientar hacia enfermedades transmisibles o también su edad me puede hacer pensar en cardiopatías congénitas o, en el caso de adultos mayores, en enfermedades no transmisibles, y en jóvenes o adultos jóvenes en enfermedades de transmisión sexual. Entonces, si es la primera vez que ven un paciente, intenten encontrar todos esos datos en su ficha de identificación. Y también, incluso cuando ya tenemos el formato elaborado, si nosotros creemos importante que un dato que no estaba considerado en ese formato, se puede agregar a mano para que eso esté documentado en el expediente y que cualquier persona que tenga acceso al expediente de esta persona conozca toda la información. O sea, así podemos tratar a las personas de una manera más integral, porque generalmente la responsabilidad del interrogatorio es del médico, pero el expediente a fin de cuentas pasa por enfermería, por trabajo social, incluso los camilleros utilizan el expediente. Entonces, es importante que todos sean capaces de entender la información que está incluida en este documento. El siguiente punto es el motivo de consulta. El motivo de consulta consiste en una explicación referente a la queja, molestia, dolencia o razón principal que hace acudir a la persona a solicitar la atención médica. Las preguntas básicas son: ¿qué le ocurre? ¿Cuál es su molestia? ¿Por qué vino a consulta hoy? Las respuestas, como les decía, tienen que ser registradas aquí en el motivo de consulta de la forma más concisa posible. Y tenemos las dos opciones: registrarlo textual como el paciente lo narró o con tecnicismos médicos. Cualquiera de las dos opciones son correctas. Y después entramos al padecimiento actual. El motivo de consulta y el padecimiento actual no son iguales. El motivo de consulta es un enunciado corto o enunciados breves donde solo es la causa por la que acude, pero en el padecimiento actual aquí sí nos podemos extender muchísimo. Vamos a narrar de forma clara, completa y cronológica el comienzo y evolución de los problemas por los cuales la persona está demandando la atención. Se debe de considerar la noción del sitio, del síntoma y las terapias
que ha recibido el paciente antes de acudir a la consulta. Debemos, en el caso del registro de los síntomas, estas son las características principales que debemos de detallar. Su aparición. Ahí se va a registrar la fecha y la forma en la que se presentó el síntoma o los síntomas. La localización e irradiación. Por ejemplo, el más común es el dolor. Siempre el dolor se va a preguntar dónde se localiza, si se va hacia algún otro lugar, cuál es la calidad o el carácter del síntoma. Esto se refiere a la sensación peculiar que está causando. La intensidad es el nivel, o sea, puede describirse como ligera, moderada o severa, o también tenemos escalas. Por ejemplo, en el caso de dolor, siempre podemos decirle a la persona, del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Así. Y esas son preguntas más sencillas que nos van a dar información clara de cómo se siente la persona. También hay factores que se relacionan con el aumento o alivio del dolor. Por ejemplo, si aquí podemos preguntar si al consumir alguna sustancia el dolor aumenta o disminuye, o con algún movimiento. Hay ciertas enfermedades donde hay posiciones antálgicas, donde los dolores disminuyen, y otras, por ejemplo, en la litiasis renal, que no importa en qué posición se encuentre la persona, el dolor no se controla. Entonces, este tipo de datos siempre deben de ser interrogados para ir llegando a nuestra hipótesis clínica. También debemos de preguntar la frecuencia que se refiere a la periodicidad del síntoma, el ritmo con el que se presenta y si se presenta en cierto horario. Por ejemplo, en la tuberculosis, la fiebre es más común por la tarde, es fiebre diurna. Entonces, nunca olviden preguntar en qué horario se presentan los síntomas, si tienen predominio. La duración en el tiempo y, por último, también la evolución y síntomas acompañantes. Si nos refieren ciertos síntomas, como les decía al inicio, la persona puede presentar diferentes signos y síntomas y así vamos a ir armando los síndromes, y si encontramos una causa común, ya va a ser una enfermedad. Entonces, vayan asociando lo que el paciente les está narrando. En antecedentes personales no patológicos, vamos a preguntar sobre diversos aspectos, como su vivienda, si se encuentra en una zona urbana o rural, con qué servicios cuenta. Como les decía al inicio de la presentación, es importante saber si tiene agua, si tiene luz, si tiene drenaje, con cuántos dormitorios cuenta en su casa y cuántas personas habitan en la casa. El tipo de material con el que está construida también la casa es importante, porque eso es un dato relevante para las enfermedades respiratorias. En el caso de hábitos higiénicos y dietéticos, vamos a preguntar las características del baño y de los cambios de ropa, el cepillado dental, el lavado de manos, con qué frecuencia y en qué situaciones lo realiza. Y sobre la dieta se va a preguntar cuántas comidas realiza al día, y no tenemos que ser así como cuántas comidas hizo hoy, o sea, no. Puede ser igual como, ¿y qué desayunaste? ¿Y qué alimentos consumiste? ¿A qué hora fue tu última comida? O sea, preguntas amables, como si fuera una plática con alguna persona conocida. No le voy a preguntar a la persona que acudió como cuál es el contenido de carbohidratos, el contenido de grasas, el contenido de proteínas que consumes en tus alimentos, porque no me va a entender. Entonces, es mejor que yo le pregunte, ¿desayunaste alguna fruta? ¿Tomaste café hoy por la mañana? ¿O cuál fue tu desayuno? Les digo, las preguntas abiertas siempre son nuestra mejor opción. También es importante
documentar si convive con caninos, con felinos, con animales de granjas. Y las toxicomanías, el alcoholismo, el tabaquismo, ahí si llega a ser una respuesta afirmativa, pues hay que también poner las características de cuántas veces al día, a la semana consume las sustancias y en qué cantidad. Y en el caso de las toxicomanías, qué sustancias consume. Y si niega el consumo de estas, pues también se debe de reportar como negado. Después tenemos que hacer el reporte de los antecedentes personales patológicos. Aquí empezamos con las enfermedades de la infancia. Hay que preguntar sobre el sarampión. Estas son las enfermedades bases sobre las que se preguntan. Sarampión, rubiola, parotiditis, tosferina, varicela, fiebre reumática, escarlatina, poliomielitis. Se debe de anotar cualquier enfermedad crónica que haya tenido, con la que haya vivido. Y en información médica, enfermedades como diabetes, hipertensión, hepatitis, asma, VIH, hospitalizaciones, el número de parejas sexuales y el sexo de las parejas, y si ha tenido prácticas de riesgo. En información quirúrgica, vamos a registrar cirugías previas con sus fechas, cuáles fueron las indicaciones de las cirugías y el tipo de cirugía que se realizó. Información psiquiátrica, si ha tenido enfermedades psiquiátricas, en qué fecha se hicieron los diagnósticos, si ha tenido que estar hospitalizado por esas enfermedades y qué tratamiento ha llevado o si no ha llevado ningún tratamiento. Aquí también podemos incluir si tuvo alguna fractura, algún trauma, hospitalizaciones previas, si toma algún medicamento habitualmente, si tiende a automedicarse, si ha utilizado prótesis o si se ha realizado también estudios médicos anteriores y han sugerido alguna enfermedad, aquí también se puede hacer el registro. A veces igual se puede registrar en esta parte si ha sido donador de sangre o si ha recibido transfusiones sanguíneas. También en esta parte se agregan los antecedentes andrológicos y ginecobstétricos. En los generales hablamos del inicio de vida sexual activa y muchas veces esta parte en la consulta es complicada porque a veces nos da pena preguntarle al paciente. Entonces, lo mismo, ¿a qué edad tuviste tu primera pareja o a qué edad te casaste? Y él ha sido la única persona con la que has tenido relaciones sexuales, ese tipo de cosas. A veces hasta las personas se ríen cuando se lo preguntas, así como de, ay, doctora, ¿qué me está preguntando? Y ya, pero de eso se trata, como ir construyendo la confianza. Y generalmente, si vamos trabajando en este proceso, estas preguntas las podemos igual ir dejando hasta el final, ya que la persona se siente un poco más cómoda en el interrogatorio. En el caso de los métodos de planificación familiar, ¿qué métodos ha utilizado? ¿A qué edad empezó a utilizarlos? Su orientación sexual, si tiene relaciones sexuales de alto riesgo. Tampoco le voy a preguntar, ¿has tenido relaciones sexuales de alto riesgo? Pero, pues no, pero sí podemos decirle, ¿cuántas parejas sexuales has tenido en los últimos 3 meses? O, por ejemplo, en prácticas como sexo anal, se puede preguntar si ha hecho esas prácticas y que si se ha cuidado durante el acto. Si ha tenido alteraciones en la libido, si ha padecido enfermedades de transmisión sexual, y esto es para ambos sexos. En el caso de los hombres, pues ya se harían preguntas específicas, como si ha presentado priapismo, alteraciones de la erección o de la eyaculación, secreción uretral, dolor testicular, alteraciones escrotales o enfermedades de transmisión sexual. Y en el caso de las mujeres,
la menarca, telarca, pubarca, gestas, partos, cesáreas, abortos o dismenorrea. Y lo mismo, no le voy a preguntar a mi paciente, ¿tiene dismenorrea? No. Entonces es como, cuando llega su periodo, cuando llega su regla, cuando está en sus días, siente mucho dolor que la incapacita, dolor que no la deja trabajar, dolor que no la deja hacer sus actividades diarias. Su menarca, pues tampoco le voy a decir, ¿a qué edad fue su menarca? ¿A qué edad tuvo su primer sangrado? ¿A qué edad tuvo su primera menstruación? Y ya. En el caso de los antecedentes heredofamiliares, ahí vamos a obtener la edad, sexo, enfermedades y causas de muerte de los miembros de los familiares inmediatos, padre, madre, hermanos, esposo, hijos. En ocasiones podremos también indagar sobre familiares como los abuelos, tíos, primos, dependiendo del motivo de consulta. Pero en esta lista son de las enfermedades que siempre se deben de preguntar si sus familiares tuvieron o tienen hipertensión, enfermedades coronarias, hipercolesterolemia, ictus, diabetes, enfermedades de la tiroides, enfermedades de riñones, cáncer. Se debe de especificar. Si nos dice que sí, preguntar qué tipo de cáncer. Artritis, artrosis, asma o enfermedades pulmonares, trastornos epilépticos o casos de depresión o suicidio en su familia. Esta dimensión es muy importante por la carga genética que tienen estas enfermedades. Entonces, por lo menos esta lista siempre se pregunta. Después, los antecedentes sociales. Esto es como una parte que se ha considerado recientemente para agregar al interrogatorio, pero realmente también es información que se pregunta en los antecedentes personales no patológicos, o sea, siempre ha estado ahí. Recopila la personalidad y los intereses de la persona, sus fuentes de apoyo, sus estilos de afrontamiento, sus fortalezas y sus temores. Porque recuerden que la enfermedad no solamente se limita a aparatos y sistemas, o sea, las personas son seres sociales y es importante conocer todas estas características para relacionarlos con nuestro diagnóstico clínico. O sea, muchas veces la persona acude a consulta para ser escuchada y si nosotros le ofrecemos ese apoyo, esos 15, 20 minutos que le estamos atendiendo, si ella se siente respaldada, a veces si no contamos medicamentos, solo con el hecho de que le pusimos atención, va a salir de la consulta sintiéndose mejor. Entonces, tomen en cuenta siempre los antecedentes sociales de los pacientes. Aquí se debe de incluir la profesión, el oficio, el nivel de estudios, la situación de su hogar y sus seres queridos, las fuentes de estrés, tanto de estrés reciente como de larga duración. Se deben de incluir acontecimientos vitales más importantes, su historia laboral, su situación económica, si está jubilado. Tampoco le voy a decir cuándo se jubiló, hay que preguntarle, ¿y cuándo dejó de trabajar? O cuánto tiempo ya iba ya en su casa, qué actividades recreativas les gusta realizar, su religión, creencias espirituales y actividades de la vida diaria. Aquí en este apartado, ya sea se lo incluyen en antecedentes personales no patológicos o en antecedentes sociales, en cualquiera de los dos puede estar. Se pueden incluir sus hábitos de vida, o sea, si hacen ejercicio, su alimentación, con qué frecuencia realizan el ejercicio, cuál es su alimentación habitual, si utilizan también protectores solares cuando salen a la calle. Ese tipo de cosas se pueden registrar aquí en antecedentes sociales. Y también si hay, porque sé que en muchas comunidades se practica, si reciben tratamientos con medicina alternativa, es importante registrarlo en esta sección. Y
Es importante no juzgar las prácticas de medicina alternativa, siempre y cuando no tengan alguna interacción con el tratamiento médico que se está dando. No tenemos por qué obligar a la persona a que deje de realizarlos. Aquí ya entramos a la parte de interrogatorio por aparatos y sistemas. En esta parte no me voy a detener a darles una explicación de cada pregunta que se debe de hacer por aparatos y sistemas, pero sí es importante que conozcan la lista de los signos y síntomas que siempre se pueden evaluar dependiendo de cada sistema. En este inciso se interroga al paciente por cada uno de sus sistemas con la finalidad de hacer un diagnóstico integral y no dejar pasar algún otro padecimiento o complicación. Esto se hace con el fin de otorgar una atención o referencia oportuna a la persona. El interrogatorio por sistemas debe ser sistemático y general, considerando siempre el sistema digestivo, respiratorio, cardiovascular, genitourinario, nervioso, osteoarticular, endocrino, tegumentario y el hematopoyético. Les decía que esto es si estamos haciendo una historia de primera vez. Ya en pacientes subsecuentes ya tenemos esta información y podemos dirigirnos solamente al motivo de consulta. Si se descubre un síntoma, se realiza la semiología completa de cada uno y se redacta y se anota en el aparato apropiado. Generalmente se empieza por los signos y síntomas generales, que son fiebre, cefalea, astenia, adinamia y anorexia. Y ya después vamos avanzando. En aparato cardiovascular se evalúa dolor precordial, palpitaciones, síncope, lipotimia, edema, cianosis, acúfenos, fosfenos. Entonces, como les decía, no vamos a llegar a preguntarle a la persona, ¿tiene dolor precordial? ¿Tiene disnea? No. ¿Cómo se siente muy cansado? ¿Se fatiga mucho cuando camina? ¿Siente alguna molestia en el pecho? Este tipo de preguntas donde él nos pueda explicar qué es lo que está sintiendo, que nos entienda. Y como siempre, deténganse a corroborar que entendió la pregunta. A veces nos cuesta mucho trabajo como definir los síntomas con términos que las personas que no estudiaron salud puedan entender, pero hay que buscarle, o sea, una explicación para que realmente obtengamos la información. En el caso de la piel y tegumentos, vamos a preguntar si han habido cambios en la coloración, si han aparecido manchas, cambios en la pigmentación, si ha tenido prurito, comezón, si ha tenido, cuáles son las características del pelo, si ha tenido caída constante, si ha estado quebradizo. En las uñas, si han cambiado el color de las uñas, si están más delgadas, si están quebradizas. Lesiones en la piel, ya sean primarias o secundarias, o hiperhidrosis. En los órganos de los sentidos se van a buscar alteraciones en la visión, en la audición, en el olfato, en el gusto, en el tacto. Sensaciones de mareo o sensaciones de líquido en el oído. Y en el caso de la esfera psíquica, pues también preguntar si ha habido tristeza, euforia, alteraciones del sueño, pesadillas, ideación suicida, miedo exagerado a situaciones comunes, irritabilidad o apatía. Y en el caso del sistema nervioso, se pregunta sobre cefalea, dolor de cabeza, si ha tenido pérdida del conocimiento, si ha sentido vértigo, trastornos del equilibrio, movimientos anormales involuntarios, debilidad muscular, convulsiones, trastornos de la visión, dolor, hormigueo, adormecimiento, trastornos del sueño. Y muchos van de la mano, o sea, el sistema nervioso, cuando estamos preguntando, haciendo el interrogatorio sobre este sistema, pues también se puede
mezclar con lo que estamos evaluando en cabeza. Entonces, recuerden que siempre pueden regresar a preguntar sobre sistemas por los que ya hicieron el interrogatorio. En el caso del sistema musculoesquelético, mialgias, dolor óseo, artralgias, alteraciones de la marcha, hipotonía, disminución del volumen muscular, limitación de los movimientos o deformidades. En el aparato respiratorio, rinorrea, tos, expectoración, disnea, dolor torácico, epistaxis, disfonia, hemoptisis, sibilancias que son audibles a la distancia. En el aparato digestivo son muchísimos: náuseas, vómito, dolor abdominal, diarrea, constipación, ictericia, pirosis, eructos, todos estos. O sea, no es necesario que los pregunten todos, pero siempre su punto de partida va a ser el motivo de consulta. Y recuerden que en cada síntoma van a ir priorizando y por todos deben de preguntar momento de aparición, localización, la cualidad, la intensidad, la frecuencia, la duración y la evolución del síntoma. Y si hay algo que lo aumente o lo disminuya. En el caso del sistema nefrológico, estamos investigando el dolor renouretral, hematuria, oliguria, tenesmo, si hay control de esfínteres, si ha sentido cólico renal, si hay edema, trastornos en el volumen urinario, si tiene urgencia miccional y cómo son las características del chorro urinario. Pero lo importante del interrogatorio siempre va a ser la forma en que lo preguntan y cómo se lo hacen más sencillo a la persona. Es como se levanta en las noches al baño a cada rato para ir a hacer pipí, siente que orina poquito, siente que orina mucho, le duele cuando orina, el chorro de su orina se corta cuando está orinando. Ese tipo de preguntas son las que nos van a servir para que el paciente nos entienda. En el sistema endocrino y metabolismo, buscamos intolerancia al calor o al frío, pérdida o aumento de peso, alteraciones en la coloración de la piel, en el vello corporal, en la distribución de la grasa corporal, astenia, adinamia, amenorrea y ginecomastia. Y para el sistema hematopoyético, palidez, rubicundez, adenomegalias, hemorragias, fiebre, equimosis, hematomas espontáneos, pero lo mismo, ¿no? Le han salido manchas rojas en la piel, se ha presentado sangrados de manera espontánea, ha tenido calentura, o sea, no le voy a decir tiene fiebre, tiene febrícula. Busquen los términos para que los comprendan. Y por último, en la estructura del interrogatorio, también podemos incluir la terapéutica empleada, estudios de laboratorio y estudios de gabinete. Se debe de reportar tratamientos que se han aplicado previamente a la fecha en que se realizó la historia clínica, especificando el tiempo que ha tomado el tratamiento y si ha habido respuesta a lo que tomó. Además, es necesario registrar si se hizo estudios de laboratorio o de gabinete y qué resultados se obtuvieron en esos estudios. Y pues ya si va a ser necesario enviar otros, eso ya será más adelante en otros segmentos de la historia clínica. Entonces, después de realizar todas estas actividades, es cuando ya podemos proceder a la exploración física. Y ahí ya sería una exploración que generalmente va dirigida al motivo de consulta y a la evolución del padecimiento actual de la persona. De hecho, exploración física va a ser su siguiente sesión. Y yo terminaría diciéndoles que el interrogatorio constituye una parte fundamental del acto médico, que lo más importante es saber escuchar a la persona, y que esto es
indispensable para lograr un buen diagnóstico, que debe de haber una buena relación entre el personal de salud y la persona que está acudiendo a recibir el servicio, y que estas habilidades de comunicación no solamente nos van a servir para obtener lo que necesitamos como personal médico, o sea, no solamente estamos buscando el diagnóstico clínico, esperamos que la persona se sienta escuchada, que entienda que estamos intentando comprender su enfermedad y que estamos buscando darle alivio a cómo se está sintiendo, y que aunque nos podemos llevar mucho tiempo dedicando esta parte a la consulta y llenando el expediente y redactando, pues sí es importante para ofrecerle una solución a las personas que están solicitando nuestra ayuda. Y pues esto, o sea, construir la relación de confianza con el paciente siempre va a ser primordial, sobre todo cuando tenemos pacientes que son que llevan seguimiento, las personas que viven con enfermedades crónicas. Entonces, eso sería todo de mi parte.